Bueno, seguimos entonces. Entonces nos quedamos acá en calor específico medio. En calor específico medio tenemos el calor específico en función de la masa y el calor específico ahora, pero en función de los números de moles. Por eso ahora pongo yo. Fíjese, el calor específico es en función del número de moles. Entonces va a ser la capacidad sobre el número de moles. N es el número de moles. Fíjense que acá era capacidad calorífica, que es la misma, pero este era dividido, o sea, dividido la masa, pero en este caso va a ser dividido el número de moles. Y la unidad va a ser, la unidad de calor, caloría. El de moles es mol. Y el de la variación de temperatura es grados Celsius. ¿Sí? Ese grado Celsius. Bueno, el que vamos a usar bastante se usa bastante este tipo de esta ecuación. De aquí sacamos entonces, tenemos calor, temperatura, masa y calor específico. De ahí entonces, ¿qué hacemos? Despejamos el calor, porque queremos saber, a nosotros nos piden calcular la cantidad de calor que se perdió, que se absorbido por un sistema, perdido. Entonces vamos a encontrar la fórmula de calor. ¿Qué hacemos? Todo esto que está dividiendo, pasamos multiplicando el otro mismo. Entonces me queda que el calor se define como la masa del sistema por el calor específico del líquido, del líquido en este caso, de la sustancia, del sistema, o la variación de temperaturas, ¿sí? Y acá es lo que yo le decía hoy, el tema de la variación, es lo que yo le decía. Si ustedes tienen los datos de T, por ejemplo, 100 Kelvin, 50 Kelvin, hagan nomás 50, 100 menos 50, dependiendo cuál es T final y cuál es T inicial. Acuérdense que delta T es sería lo final menos inicial. No hace falta que lo pasen a Celsius. Hagan la resta directamente. Y esta sería la fórmula de calor. La fórmula para hallar la cantidad de calor. Masa del sistema, calor específico y delta de temperatura. Bueno, una vez que nosotros ya recordamos esto, vamos a ir para acá. Ah, no, acá. 8. Vamos para acá. Dice, por ejemplo, a mí, creo que en el punto número 8 el enunciado le decía que tenía, bueno, no me acuerdo bien, pero ya anoté acá. La masa de hierro, 36 kilogramos. La variación de temperatura es la de 300 grados Celsius. Hay que saber diferenciar cuando tenemos temperatura inicial, si el dato es temperatura inicial o nos da la variación, que inicialmente estaba, no sé, creo que decían la masa de hierro de 36 kilogramos, no sé si aumentó la temperatura en 300 grados Celsius, eso nomás decía. Entonces, 300 grados Celsius en este caso es la variación, lo que varió, de donde estaba hasta a dónde llega. Directamente me da delta T, no me da el T inicial y no me pide calcular el T final. Directamente a mí lo que me está pidiendo, me da el delta T, la variación. Ese nos da de dato. Y a mí me pide la cantidad de calor, en este caso, eh, la cantidad de calor que adquirió sería o que absorbió, ¿sí? Y aquí lo que vamos a hacer simplemente es aplicar la fórmula de calor que nosotros vimos. El calor va a ser igual a la masa de nuestro sistema por el calor específico del cuerpo
por la variación de temperatura, delta T o delta, siempre delta Celsius. Bien, vemos los datos que tengo. ¿Tengo la masa del sistema? Sí. ¿Cuánto es? 36 kilogramos. Perfecto. ¿Cuánto es mi calor específico del hierro? Para este caso, ¿yo qué hice acá en este caso? Yo lo que hice fue, como en el enunciado no me daba ese dato, yo busqué de internet ese valor que está tabulado. Entonces yo por eso pongo acá, adopto el calor específico del hierro, 0,13 calorías sobre gramos grados Celsius. ¿Sí? Y con usted, ve así, después me enteré que el profe le dio a usted en la clase los valores. Por eso se me complicó un poquito y bueno, los valores que ustedes obtuvieron a ser diferentes al mío. Porque yo cuando me puse a hacerlo no tenía ese dato. Entonces, ustedes con el dato que dio el profe, más reemplacen acá y hagan. Entonces, ¿qué poner? La masa está bien, que es 36 kilogramos, por el calor específico del hierro que yo utilicé, que en este caso es este valor. Fíjense que cuando van a buscar, por ejemplo, en el caso de que tienen que buscar, porque el profe le dice, tienen que saber. Hay veces que el del agua, el calor específico del agua, lo tienen que saber de memoria, porque es, o no es que le va a dar de datos. A lo sumo de otras sustancias sí le pueden dar como datos. Del agua, por ejemplo, puede ser como una obviedad. ¿Ya? Yo por la duda le abro la campanita ahí para que entienda. Por la variación de temperatura, ¿cuánto es mi delta T? 300. Listo. Acá puedo simplificar grados Celsius con Celsius, entonces acá me queda calorías sobre, acá me está quedando calorías sobre gramos, pero no puedo simplificar acá. Entonces esto, ¿qué hago? Lo paso a gramos y ahí hago la conversión. Yo sé que un kilo, yo tengo que simplificar cruzado, por ahí si ustedes no se acuerdan. Tengo que simplificar cruzado esto con esto. Entonces pongo entonces un kilo, son 1000 gramos, se va kilo con kilo, y me queda 36 por 1000, sería por 1000 gramos, sobre 1. Pero a su vez, ¿qué pasa acá? Este gramo se va con este gramo, y a su vez de vuelta, este Celsius se va con este Celsius. Así que a mí el resultado me dio este valor. En el examen a ustedes les pedían que calcule la cantidad de calor y que interpreten el resultado. ¿Qué significa? ¿Qué pasa? A mí me dio acá un calor positivo. Yo acá, ¿qué hice? Acá me dio 1.220.400 calorías. Listo, yo lo que no quise dejarlo en calorías. Entonces le dividí por 1000 y le dejé en kilocalorías. Porque K viene de kilo, 10 a la 3. Kilo es 10 a la 3. Bueno, y eso no lo dice acá. Pero en este caso, ¿qué pasó? El calor me dio positivo. ¿Qué significa calor positivo? Es calor que absorbe el sistema. Es el calor que absorbe. Fíjense de que si esta masa de hierro está a una temperatura ambiente y de golpe, no sé qué habrá pasado, le dieron un golpe de calor, una fuente calorífica, se elevó hasta 300. Entonces, ¿qué dice? Aumentó su energía interna, aumentó, entonces absorbió calor de una fuente y por lo tanto el resultado me está diciendo que es positivo, o sea, es calor absorbido, ¿sí? De lo contrario, si usted hace en todo el pasaje, en el que tenga, bueno, en este caso vamos a dejar interpretado que este calor absorbido, porque es positivo. Si me da negativo el calor, obviamente, diciendo que ustedes hicieron bien la interpretación y reemplazaron bien, hicieron todo bien los cambios de unidades, que si corresponde, y le da negativo el calor, significa calor cedido o perdido por el sistema. Por ejemplo, cuando usted tenga, por ejemplo, tenga un trozo de hierro que estaba inicialmente a 120 grados y luego no sé qué pasó, que disminuyó su temperatura a una temperatura final de 50 grados Celsius. Esa resta, que es de un menor menos un mayor, le va a ser negativo, ¿cierto? Entonces ahí le va a dar un calor negativo, que significa que perdió energía, la variación de energía interna disminuyó, por lo tanto disminuyó su temperatura. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una transferencia de calor, pero ese calor perdió, un calor perdido, ¿sí? Eso es, entonces, resumiendo, si el calor le da positivo, es absorbido, o sea que ganó calor,
el sistema, y si le da negativo es cedió al ambiente, ¿sí? Como el caso del hierro que le dije. Tenía 120 y si yo saco, por ejemplo, el hierro que estaban, no sé, ahí fundiéndose, no sé qué pasó, en el horno, y lo coloco sobre la mesa, y la temperatura ambiente obviamente va a estar a menor temperatura que la donde estaba el horno. Entonces va a perder, va a haber una transferencia de calor ahí, el hierro disminuye su temperatura porque le cede ese calor, o sea, esa energía que hay ahí, esa transferencia al medio ambiente. Y eso es lo que tienen que saber en este caso. Porque hago hincapié en este porque en el punto a usted le pidió que interpreten el resultado. Sigamos bajando esto acá. Bueno, esto continúa acá porque no sé qué está quemando. Bueno, acá en este caso, sigamos. No sé qué le pedí al punto 9, pero acá vamos a seguir trabajando con la fórmula de calor, que era obviamente la masa del sistema por el calor específico por la variación de temperatura. Creo que a usted le pedía, ¿qué es lo que le pedía? Ah, bueno, es un clásico en el que ahora, fíjense, tienen todos los datos, ¿vieron? Seguro tenían todos los datos, por eso yo lo coloqué todo acá. Yo acá también lo que hice fue busqué, porque no tenía el calor específico del aluminio, no estaba en consigna, entonces yo lo adopté, busqué en internet. Fíjense, ¿qué pasó? Inicialmente, acuérdense que esto es T final y menos T inicial. Si ustedes se fijan acá, ya se pueden dar cuenta de qué pasó. Que el cuerpo estaba inicialmente a 400 grados Celsius y ¿qué pasó? Se enfrió, ¿sí? Disminuyó su temperatura a una temperatura final de 50 grados Celsius. Esto me da negativo, ¿sí? ¿Y qué significa negativo? Calor cedido. Perdido por el sistema. Disminuyó su temperatura. Si disminuye la temperatura, estamos diciendo que obviamente disminuye su energía interna. Acá, para este ejercicio de calorimetría, teníamos uno clásico que es el método de las mezclas. El método de las mezclas. Es lo que hoy le estaba comentando. Que para este caso, a mí lo que me piden hallar es la temperatura de equilibrio del sistema. Fíjense, tengo un sistema 1, vamos a poner S1, y acá este recipiente con agua va a ser S2. S2 tiene una temperatura de 27 grados Celsius y S1 está a 100 grados Celsius. Yo le pregunto, ¿hay transferencia de calor acá? ¿Va a haber transferencia de calor cuando yo incorpore acá? Ustedes deberían responderme que sí. Si yo coloco esta masa de latón dentro de este recipiente con agua, va a haber transferencia. ¿Por qué? Porque ambos cuerpos están a diferentes temperaturas. Y la transferencia va a ser del que tiene mayor temperatura al de menor temperatura. Si estos estuviesen a la misma temperatura, no hay transferencia. Bueno, incorporamos entonces esta masa de latón dentro del recipiente con agua. No sé qué va a pasar ahí, va a comenzar entonces a mezclarse, las temperaturas van a bajar, van a subir, hasta que van a llegar a un estado en el cual ya no hay más transferencia de calor. ¿Qué quiere decir? Que ya llegaron a una temperatura de equilibrio. El nuevo sistema, que sería un sistema 3, es la suma de S1 y S2, llegó a una temperatura en la cual ya no hay más transferencia de calor. Temperatura de equilibrio. Y esa es la que queremos encontrar. Para poder encontrar esa temperatura de equilibrio, lo que tenemos que usar es este tipo de fórmula. Una igualación. Vamos a igualar. ¿Sí? Es si usted lo ven acá, si usted lo relacionan con matemáticas, nosotros estuvimos viendo un sistema de ecuaciones, en la cual teníamos entonces, por ejemplo, dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿se acuerdan? Y nosotros resolviendo por diferentes métodos, ya sea sustitución, igualación o reducción, encontramos las coordenadas, ¿cierto? Unas coordenadas
que me da, esa coordenada me permitía saber el punto de intersección de esta curva, o sea, de esta, vamos a decir, de esta ecuación, que puede ser una curva, una parábola, lo que sea. Por ejemplo, así pasaba la primera recta, después la otra recta, así. Entonces, a mí lo que me está determinando de este punto que nosotros llamamos resolver el sistema era la componente X y la componente Y, ¿cierto? Vamos a poner acá como componente X e Y del punto P. Y ese es el punto de intersección de esas dos, sería de esas dos rectas, ¿sí? Similarmente, si usted hace una... Hola, Fabri. Buenas tardes. Buenas tardes. Si usted hace una analogía de esto con esto, ¿qué hacemos? Acá estamos utilizando el método de igualación. Vamos a igualar el calor cedido igual al calor absorbido. ¿Para qué? Para encontrar un punto de equilibrio, un punto donde están estados, un problema de encuentro. Este sería como la curva, la recta 1 y la recta 2. Queremos encontrar este valor. Entonces igualamos. Vamos a usar el método de igualación. Eso para que ustedes más o menos relacionen lo que dan en una materia y en otra. Entonces ustedes aplicamos la igualación. Calor cedido igual al calor absorbido. Lo pongo en valor absoluto, porque vamos a trabajar. Acuérdense que cedido es negativo, ¿cierto? Entonces ponemos en valor absoluto, va a ser igual al calor absorbido. Pueden trabajar de esta manera, así como está escrito acá, o pueden trabajar de esta manera, así me gusta trabajar a mí, como en este caso, el último que le estoy redondeando, como este. Directamente lo hago así. Lo igualo a cero como una suma algebraica. Calor cedido más calor absorbido igual a cero. ¿Sí? Es como que este menos, acá paso como sumando y lo igualo a cero. Así. Entonces, ¿qué hago? Ahora es hora de identificar quién cede y quién absorbe. En este caso, ¿quién va a ceder calor? Va a ceder calor el que está a mayor temperatura, ¿sí? Entonces, en este caso, va a ser el que cede calor, va a ser el latón, porque está a mayor temperatura, y el que recibe o el que absorbe la energía va a ser el agua, ¿sí? Entonces, ¿cómo colocamos esto? Para calor absorbido va a ser, acá ponemos calor absorbido, ponemos primero, no importa. Vamos a poner calor absorbido. ¿Quién va a ser el absorbido? El agua. Entonces ponemos la masa del agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura. Entonces, lo que nosotros queremos encontrar es la temperatura final de toda esa mezcla. La temperatura final de la mezcla de la masa del latón con el agua. ¿A qué temperatura realmente van a llegar? ¿Sí? Entonces, esa temperatura final es la temperatura de equilibrio, porque yo sé que inicialmente el agua está a 27 grados. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendieron? Sí, Bueno, entonces más, me guío por la fórmula, más calor cedido. Sí. ¿Quién cede calor? El latón. Listo. Reemplazo la masa del latón por el calor específico del latón. Todos estos valores yo encontré nomás, no me acuerdo bien. Por la variación de temperatura. Acuérdense, T final menos T inicial. Inicialmente, el latón está a 100 grados, pero no sé a qué temperatura va a quedar cuando se mezcló con el agua. Entonces voy a buscar esta temperatura de equilibrio. Y todo está igualado a cero. Todo está igualado a cero. Sigamos viendo la operatoria. ¿Qué hago acá? Y bueno, acá lo que es paso algebraico. Multiplico este por t sub n. O resuelvan primero después multiplica, haga la distributiva para acá, para el paréntesis. Te queda 200 por una. Fíjense que acá se va a gramos, con gramos se va, entonces queda 200 calorías sobre grados Celsius. ¿Por quién? Por la temperatura de equilibrio. Menos, acá que se va a grados Celsius, entonces te queda, se va a gramos con gramos y grados Celsius con grados Celsius. Entonces te queda 200 calorías por menos 27, te da
5.400 calorías. Listo. Más. Sigamos acá. Multiplico estos dos. Primero multiplico los coeficientes y luego veo las unidades. Se va gramo con gramo. Listo. Me queda 89 por 0,94. Me da un valor que es 8,37. 8,37 ¿qué? Por T sub E, porque hago tener la multiplicación por calorías sobre grados Celsius. Termino ahí. Menos, pongo menos acá, menos. Esta multiplicación de vuelta se va a gramos con gramos y la unidad de esta temperatura, Celsius con Celsius. Entonces me queda 89 por 0,94 calorías, obviamente, por 100. Me da esto. Obviamente el signo ya lo colocamos. Igual a 0. Y ahí me fijo. ¿Quiénes son las que tienen la variable a determinar, a conocer? Esto tiene la variable T sub E, tiene la variable T sub E. El resto pasa al otro lado. Esto pasa al otro lado como positivo y esto pasa como positivo. ¿Vieron? Saco un factor común T sub E, que se repite en este y en este. Entonces saco con la unidad y todo, ¿ya vieron? Calorías sobre gramos Celsius por T sub E. No pasa nada. Me queda 200 más 8,37. Esto es una suma, no sé qué hice yo acá que le puse una, como que resté. Así que acá es una sumita. Acá da 208,37 creo que. Sí, 208,37. Calorías, gramos Celsius por T sub E, ¿sí? Listo, ¿qué pasó acá? Y esto sumo. Tienen la misma unidad, sumamos 836,6 más 5.400 me da 6.236,6 calorías. Yo tengo que despejar T sub E, o sea, T de equilibrio, temperatura de equilibrio. Esto que está multiplicando, paso dividiendo. Y ahí se cancela caloría con calorías. Y este grado Celsius pasa como numerador. ¿Cómo se van a dar cuenta de lo que digo? Haciendo la regla del sándwich. ¿Sí? Acá es como que tienen un 1 y acá tienen que hacer arco grande o arco chico por arco grande. Arco chico, la multiplicación de arco chico queda acá. Esto para saber las unidades como quedan, ¿no? Porque queda así. El resultado le queda, obviamente usted tiene que darse cuenta que el resultado le tiene que quedar en unidad de temperatura. No le puede quedar en calorías, porque estamos calculando la temperatura. O sea, le tiene que dar en grados Celsius. Y ahora, ahora corroboramos lo que nos decía la temperatura, la consigna, que dice que tiene que estar entre 27 y 100 grados. A nosotros nos dio 32,54, pero este no va a ser el resultado porque yo acá traje con otro valor, así que le va a dar. Si le da entre estos valores está bien, ¿sí? Y es obvio que tiene que dar entre esos valores, porque el de 100 va a bajar y el de 27, no sé cuánto, el de 27 tiene que subir un poco, no puede bajar, ¿cierto? Porque obviamente el de 100 le entrega calor, le entrega energía al de 27, el de 27 tiene que elevarse y el de 100 tiene que bajarse un poquito y tiene que llegar a un equilibrio. Eso es lo que. Entonces está bien esto. Creo que corrigiendo le da un poquito menos, más, pero está dentro dentro de este intervalo. Este es un clásico problema de Fabri, la temperatura de equilibrio. Fabri, yo recién entré porque justo tuve un problemita, estaba haciendo cola en el supermercado. ¿Qué qué ejercicio es? Este es el ejercicio de calorimetrías, es el ejercicio 9, creo que. El ejercicio De 11. calorimetría. Sí, sí. Es el primero que estás dando ahora. De calorimetría ya vimos el 8, el 9 y el 11 sería. Y después, anteriormente termometría. termometría, ya vimos también. Estamos haciendo un repaso de todo este TP4. Sí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer más ahí, Fabri? Nosotros tenemos que notar más las fórmulas. Sí, en este caso es conocer la fórmula y obviamente es interpretarlo, ¿no? ¿Vieron? Por ejemplo, en el parcial ayer le había tocado
un ejercicio de calorimetría que era aplicar esta fórmula. Es aplicar esta fórmula. Primero, yo siempre le aconsejo a Sí, ustedes qué es lo que me está pidiendo, a qué tema hace referencia. Entonces escribo las fórmulas posibles a utilizar. Luego saco los datos y ahí recién veo qué es lo que tengo para reemplazar y qué es lo que tengo para hallar, porque es la única forma así. Después, si a mí me pide determinar el calor, es esta formulita para el caso de calorimetría. Entonces, ustedes tenían que aplicar esto, esta formulita, literalmente le dio todos los datos. Le dio todos los datos. En este caso, lo que yo le decía anteriormente es que hay que interpretar que le puede dar el valor de delta t directamente o le da t final y le da un t inicial. Y usted lo que tiene que hacer es venir a reemplazar acá como yo reemplacé. ¿Vieron? Reemplazamos la temperatura inicial que acá menos t final. Porque acuérdense que el delta t es eso. Se define como final menos inicial. O sea, temperatura final menos la inicial. inicial. A usted le dio las dos temperaturas, le dio la final y la inicial. Creo que le dio un ejemplo de que el calor le da negativo, porque a usted al final le pedía interpretar el resultado. Interpretar. Y Interpretar. ahí nos tiene que dar nos tiene que dar el resultado en calor. En calor, porque usted le está pidiendo, o sea, en calorías, porque usted le pide calor. Ah, perfecto. De aquí, por ejemplo, ¿qué puede llegar a pasar también? Puede ser, por ejemplo, que le da el calor, le da el dato de calor, le da la masa, le da la temperatura y le dice calcular el calor específico. Bueno, lo que tienen que hacer acá es despejar nomás. Despejar. Y la unidad, tienen que acordarse de que la unidad de calor específico es la de calorías, gramos, grados Celsius. Esta es la que más utilizamos, pero hay derivadas también, o sea, hay otras unidades equivalentes. Esta era calorías, ¿cierto? Gramos, grados Celsius. Ustedes hacen el despeje de este, pasa todo el resto al otro miembro y le tienen que, en el caso que le pida hallar el calor específico. O le pida hallar la masa del cuerpo. Le da el calor específico, le da el calor, le da la temperatura y le pide que calcule la masa del cuerpo. Entonces, todo saldría de esta fórmula nomás. Y lo que le dije a los chicos también anteriormente es que cuando interpretamos cuando nos pide hallar la cantidad de calor, no nos dice hallar la cantidad de calor, no. Nosotros tenemos que saber que cuando el enunciado nos dice que un cuerpo que está a temperatura ambiente y por X motivo, ya sea por una fuente de calor, elevó su temperatura a 300, y eso es todo lo que nos dice, ese 300 sería como un delta T directamente. Entonces, porque no nos da la temperatura inicial, no nos dice si es 0, si es menos 4 grados Celsius, si es 20, a temperatura ambiente, hermano, dice, ¿bien? Entonces, de temperatura ambiente se fue a 300. Entonces nos está dando el delta T. Entonces yo tengo que venir y reemplazar por 300 nomás acá. Ya no hago esto. Ahora, si nos dice que inicialmente tenía 400, transcurrió un tiempo, dejado sobre la mesa a los efectos del medio ambiente, disminuyó su temperatura el cuerpo a cuánto y quedó en 50. Entonces la temperatura final es 50 grados Celsius y la inicial que tenía era 400. Como acá hay una resta de algo muy chico menos algo muy grande, le va a dar negativo este resultado. O sea, el calor le va a dar negativo. Y calor negativo significa calor perdido o cedido por el sistema. ¿Sí? Es lo que el sistema, que es el aluminio, cedió al ambiente. Por ende, disminuyó su energía interna. Y si es positivo, es que absorbió. Aumentó la energía interna, aumentó la temperatura, y eso es lo que tienen que saber.
Para este caso de interpretación del signo. Para el otro, para este caso vimos un problema de método de la mezcla. Mezclamos dos sistemas, este sistema de masa, este latón con agua. Y queríamos encontrar la temperatura de equilibrio. Ese es un clásico de calorimetría. Hallar la temperatura de equilibrio. Creo que ahora, creo que acá le había dado, esto no lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque no viene al caso. No viene al caso porque no era necesario hacer esto. Después que me dijeron que el profe dio los datos, yo hice todas estas cuestiones para poder encontrar un valor. Pero no viene al caso. El punto número 3 se le da la masa la masa del hidrógeno, 200 gramos, la temperatura inicial, la temperatura final. Lo que me está pidiendo es el calor a presión constante, ¿sí? Entonces, el calor a presión constante va a ser el calor específico, no, este no. Bueno, acá lo que tienen que colocar ustedes va a ser, este no va, este es otra fórmula, pero es porque yo había utilizado, porque no tenía, ¿qué me está faltando acá? Si yo escribo la fórmula de calor va a ser la masa del sistema por el calor específico, como es a presión constante, el calor, tengo que, el calor específico a presión constante es otro valor, C sub P me tiene que dar de datos, por delta T. Yo no me puse a resolver, le explico de vuelta. C sub P no tenía yo, porque el profe nos puso. Entonces yo usé otra estrategia para ir resolviendo. Entonces yo le voy a explicar como ustedes más bien. O sea, tengo la masa, creo que usted le dio el calor específico a presión constante, reemplaza nomás acá. Si hay que usar, hay que hacer pasaje de unidades, lo hacen. Y el delta T va a ser T final menos T inicial. O sea, 180 menos 20. Y ahí le va a dar el calor a presión constante. Si le pide el calor a volumen constante, que en este caso le pedía a los dos, van a reemplazar por el valor de C sub B. ¿Sí? Y acá se dan cuenta que el calor depende de los procesos en que se lleva a cabo, tanto a presión como a volumen. Y eso es todo nomás. Es conocer la fórmula que es masa por calor específico por delta T y hacer el reemplazo. Si es a presión constante, acá va el valor de C sub P. Si es volumen constante, va el valor de C sub B. Son diferentes, ¿eh? Son diferentes. Siempre el de C sub P es mayor al de C sub B. Y ahí encuentran el calor. ¿Qué les piden? Transmisión del calor, nos dijo, para transmisión del calor había que, esta es la fórmula de transmisión del calor, es la ley de Fourier, la ecuación de Fourier. Este es el delta, este es el lambda que es el coeficiente de conductividad térmica, ¿sí? Se utiliza mucho para conductividad. Tenemos tres tipos de mecanismos de transmisión de calor. Tenemos de conducción, tenemos el de conducción, convección y tenemos la de radiación. Generalmente el de para los sólidos, tenemos sólidos y fluidos, ¿no? Acuérdense que los fluidos, bueno, el aire, los fluidos también pueden experimentar un tipo de calor por conducción, pero es menor que la de los sólidos. Por lo tanto, vamos a decir de que la transmisión de conducción se estudia más en los sólidos, porque ahí el fenómeno es más importante que en los fluidos. Para eso, en cambio, para los fluidos, sea líquidos y gases, el de convección se estudia más para fluidos. No es que la transmisión de calor de conducción no se da en fluidos. Sí se da, pero en menor medida. Es muy menor medida. ¿Sí? Sí, todo lo que sea
eh, ¿Sí? ¿Alguien habló? En este caso, bueno, acá lo que creo que el punto le pedía que escriba la ecuación del el coeficiente de conductividad térmica, que se expresaba así, que era el flujo de calor por el espesor, por el área, por el diferencial de temperatura o variación de temperatura. Y tenía las unidades calor, el espesor que se mide en metros, el área en metros cuadrados, y la temperatura en grados Celsius. Esto, bueno, este diferencial de tiempo, ¿eh? Diferencial de tiempo. Por eso aparece el segundo acá. Segundos. Y acá le escribí yo que expresa el flujo de calor que pasa a través de la unidad de superficie de un material. Porque acá en referencia a calor se utiliza mucho para calcular la transferencia de calor en muros, problemas de muros, por ejemplo. Y hay una cierta explicación que la transferencia de calor se da así. Por ejemplo, este es un muro o un material que tiene un espesor y tiene un coeficiente lambda, porque eso depende de cada material. Lambda, si es corcho, si es lana de vidrio, el espesor que tenga, la superficie en la que se está llevando a cabo la transferencia. Por ejemplo, acá tenemos la temperatura T1, que es la de mayor temperatura, y acá este lado sería la temperatura 2 menor, la menor. Siempre es T1, tiene que ser mayor a T2, porque de ese tipo, o sea, de esa manera es la transferencia de calor, la de mayor temperatura a la de menor. Y la transferencia sería así, no es recto, es así, hay una linealidad acá, y luego es así. Esto tiene una explicación que sale de esta explicación. Yo no me acuerdo bien, no le voy a explicar algo que todavía no vi bien, pero esto tiene un porqué, una linealidad, ¿sí? No es recto como uno creería, así, sino viene de esta manera. Y tiene que ver con este factor de proporcionalidad. Y acá, bueno, acá lo que le escribí, bueno, cómo se escribía la ecuación del calor, que usted le da el dato, por ejemplo, el área, porque usted no hicieron mucho énfasis en transmisión del calor, era un solo ejercicio, creo, era conocer la fórmula que es este coeficiente, y le daba los datos, toditos los datos, y usted tenía que hallar una sola magnitud, que era la de calor. De calor. Acá teníamos tiempo, lambda, que es el coeficiente de conductividad, área, variación de temperatura. Para transmisión de calor, ¿qué pasa acá? Acá es T1 menos T2, ¿cierto? Este T1 menos T2 no es T final menos T inicial. Como estamos hablando de transferencia de calor, estamos hablando de la temperatura más elevada, o sea, la mayor temperatura menos la menor sería, ¿sí? La de temperatura mayor menos menor, ¿sí? Más caliente menos